Can Yaman ha soltado la bomba, gente. Y no esperábamos esto, de verdad. ¿Se acuerdan de su última pareja, la famosa periodista italiana? Pues parece que la cosa ha terminado, y no precisamente en buenos términos, o eso pensábamos. Pero Can, que nunca deja de sorprendernos, ha abierto la boca y ha soltado la verdad de por qué terminó la relación. Y tiene que ver con su amor por ella, ojo. A ver, seamos sinceros. Cuando escuchamos que Can Yaman y una periodista italiana habían roto, todos pensamos lo típico, que si la distancia, que si agendas incompatibles, que si los celos de ella por su fama, lo de siempre, ¿no? Pero Can ha salido a decir que no fue nada de eso. Él ha sido súper claro, y ha dicho que el amor que sentía por ella era el motivo de la ruptura. ¿Cómo te quedas? Yo me quedé con cara de póker. Para ser honestos, esto es un giro inesperado. Normalmente cuando alguien rompe busca excusas, ¿no? Que si necesitaba mi espacio, que si nuestras vidas iban por caminos diferentes. Pero él dice que el problema era el amor. El amor era demasiado grande. Suena a película de Hollywood, lo sé, pero Can Yaman nunca ha sido de medias tintas. Siempre va a lo grande en todo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está intentando proteger la imagen de ella, o quizás la suya propia. Porque decir terminamos porque la quería demasiado, es una forma muy elegante de decir adiós sin herir susceptibilidades. Muchos dirán que es una excusa barata, que es pura fachada. Pero yo, la verdad, me inclino a pensar que hay algo de cierto. Can es un hombre pasional, lo hemos visto en sus papeles, en cómo se entrega a sus personajes. Quizás ese amor era tan intenso que se volvió insostenible para la relación. Imaginaos estar con alguien que ama con esa intensidad. Puede ser abrumador. Pensemos en esto. Si él la quería tanto, ¿por qué terminar? Quizás no era el momento o quizás él se dio cuenta de que no podía darle lo que necesitaba a ese nivel de intensidad. A veces el amor más puro puede ser el más complicado. No es solo querer, es poder sostener esa pasión en el día a día, en la rutina. Y Can, con su vida de estrella internacional, viajes constantes, proyectos que lo absorben por completo, quizás se dio cuenta de que no podía compaginar ese amor tan grande con su vida actual. Es difícil. Y luego está el tema de las expectativas. Cuando tienes una relación con alguien tan famoso como Can Yaman, las expectativas son altísimas. Los fans, la prensa, todos están mirando. Y si el amor es tan fuerte, se espera que la relación sea perfecta, de cuento de hadas. Y los cuentos de hadas no existen, ¿verdad? Quizás esa presión, sumada a la intensidad de sus sentimientos, fue demasiado. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de Can para volver a estar en boca de todos antes de su próximo proyecto. Y no los culpo por pensar eso, porque él sabe cómo generar titulares. Pero si miramos su historial, Can siempre ha sido bastante directo, aunque a veces un poco controvertido. No es alguien que se esconda. Así que, aunque suene extraño, yo le creo. Creo que el amor, en su forma más pura y arrolladora, puede ser un arma de doble filo. Y es que, pensándolo bien, es mucho más interesante esta versión que la típica, no hubo química. Can Yaman rompiendo por amor. ¡Qué drama! Me imagino a él sentado en su mansión en Italia, pensando, no puedo seguir así, la quiero demasiado, esto va a destrozarnos a los dos. Es muy shakespeariano, pero es Can. Ahora la pregunta del millón es, ¿volverán a estar juntos? ¿Será esto un adiós, pero te quiero? Porque si el amor es tan grande como él dice, quizás el tiempo y la distancia les den la perspectiva necesaria para reencontrarse. O quizás esto es un capítulo cerrado, y él prefiere guardar ese amor en su corazón en lugar de intentar forzar algo que no funciona en la práctica. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman dice la verdad sobre su ruptura? ¿O es todo una táctica para generar expectación?